La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Cette étape de neutralisation d'un arsenal d'armes et d'explosifs est un grand pas. En ce jour incontestablement important. Thousands gathered in the city of Bayonne, the heart of French Basque Country, to celebrate the disarmament of ETA. The Basque separatist group ETA has begun the process of handing over its remaining weapons. It's given French authorities an inventory and a list of locations where arms can be found. ETA está operativamente derrotada, sin futuro y con sus dirigentes en prisión. La única respuesta lógica a esta situación es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a las víctimas y desaparecer. Merecen contrapartida alguna ni merman la responsabilidad de los que ejercieron el terror y los que respaldaron su estrategia. El desarme de ETA está exento de cualquier épica, pero tiene un significado ético central. Certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca. Ahora lo que toca es seguir avanzando en los procesos de reconciliación, de reconocimiento de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo del tiempo y que se pueda producir ese proceso de reconciliación de la sociedad vasca y que avancemos mirando hacia el futuro, poniendo en el centro los derechos de las personas y poniendo en el centro la posibilidad de tener un futuro de esperanza para todos y para todas. Que nosotros lo único que decimos es que es un nuevo engaño de una banda terrorista que intenta blanquearse y lamentamos que haya algunas personas que seguramente engañadas por esta banda terrorista, como ha hecho siempre, porque no olvidemos que ese es siempre el método de trabajo de cualquier banda terrorista, engañar a la gente, pues seguramente engañadas hablan de un proceso de paz como si fuera posible. Es importante reivindicar el que la democracia derrotó al terror, el que la unidad de todos los demócratas puso pie en pared y derrotó a ETA. Es que decir un día quiero ser la primera mujer secretaria general del PSOE en 140 años es algo grande, muy grande. Pero no solo quiero que este partido rompa ese techo de cristal, de tener por primera vez una mujer al frente del partido. Quiero que este país tenga por primera vez una mujer al frente de la presidencia del gobierno de España. Eso es lo que quiero, a eso es lo que aspiramos y para eso vamos a trabajar. Muy buenos días, Resistencia. Saludos, muy buenos días, bienvenidas a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos las resistentes en los límites del bosque de Sherwood, saliendo de las profundidades, aquí donde los árboles comienzan a abrirse. Gente estoica que vive en la clandestinidad del bosque y que se junta aquí por las mañanas en torno a unas tazas de café, a unos periódicos, para tratar de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan complejo, tan convulso, tan atropellado. Y tenemos un montón de cosas de las que hablar porque este fin de semana han sucedido numerosos asuntos. Ya sabéis, se produjo esa escenificación de la entrega de armas de la banda terrorista ETA, lo cual ha dado muchísimo
muchísimos comentarios, ha tenido muchísimas repercusiones políticas, mediáticas, así que trataremos de hablar de eso en una semana en la que muchos de vosotros ya sospechamos estaréis a medio gas porque, en fin, para los críos son las vacaciones de Semana Santa, es toda la semana abierta en canal vacacionalmente. A algunos de vosotros os tocará trabajar, estaréis en este momento clandestinamente con unos auriculares haciendo ver como que os interesan las tablas de Excel que pasan por delante de vuestros ojos, pero otros tantos estarán disfrutando de la vida cafetera desde la cama. Muy buenos días a todas vosotras. Igualmente, muy buenos días, Emilio Silva, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal estáis ahí en la cama con vuestro café y todo eso? Sí, en la cama que nos tiene puesta en este estudio, donde dormimos además. Este estudio patera, sí. Claro, darle tiempo. No hay talleres clandestinos, textiles, donde la gente duerme, pues esto va a ser lo mismo en versión radiofónica. Dice Ismael que él es un crío entonces porque tiene vacaciones. Bueno, hay casos para los profesores. Claro, los profesores también, es verdad. Descomprimiendo. Sí, bueno, depende. Bueno, y tenemos muchas... claro, dice, es que hasta el jueves nada, el jueves ya veremos las vacaciones. De momento, porque esta semana se presenta extraña, pero de momento cafetera habrá lunes, martes y miércoles. Vamos, las fiestas de guardar jueves y viernes las vamos a hacer, pero no para guardarlas en el sentido más trascendente y religioso de la jornada, sino porque, en fin, este equipo necesita descansar y este que les habla, mucho. Así que un poquito de descanso nos tenemos que asegurar, pero mientras tanto, lunes, martes y miércoles, aquí van a estar ocurriendo un montón de cosas. Sobre todo, claro, vamos a descansar no solamente porque lo necesitemos, que ya sería motivo suficiente, sino porque es que luego ya os conozco. O sea, sí, quedaros, que es muy importante. Y luego no se levanta ni Dios a las 8 de la mañana, estamos más solos que la 1, y encima luego nadie escucha el programa, es como... Entonces, bueno. Buenos días, Mamen Páez, Xavi Gracia, dice, trabajar es un honor, dice Mamen Páez. Elena, Xavi Gracia, Paco Vázquez, Noruega, Charo Chamizo, Nanese, tantos y tantas amigas que se incorporan al programa, que hoy va a utilizar un hashtag para analizar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Almohadilla, la cafetera ETA desarmada. Almohadilla, la cafetera ETA desarmada. Fernanda, Vicente Arias, Andrés Carmelo, Urso Tico, Carmen Quintana, Efesto, José Alquebla, Galgo Callejero, en fin, un montón de nombres de amigos y amigas que nos van a ayudar a analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país. Son nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Dice María que os recuerde que compartáis el link del programa, claro, porque... A ver, no, dilo, si te has atrevido Tampoco es una bronca, no, es una sugerencia. No, porque sí que es verdad que me parecen que son mensajes que estaría muy bien que luego se escuchasen también en lo que es el link del programa, ¿no? Claro, que estaría muy bien. El hashtag del programa llega a tener, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, llega a tener muchísima visibilidad, a veces supera incluso los 10 millones de impresiones, lo cual supone que 10 millones de personas pueden estar observando ese hashtag, así que como todo poder conlleva una gran responsabilidad, utilizadlo con responsabilidad. Es verdad que hay algunos que lo utilizan para hacer de trolls. Bueno, cada cual con su vida hace lo que puede. Pero es un gran foro, es una gran asamblea de ideas la que se produce todas las mañanas y entonces está bien que en la medida de lo posible pongáis el link al programa para que más gente lo descubra. Ya sé que eso limita entre el hashtag, el link al programa y la frase, pues limita cada vez más el número de caracteres que se pueden escribir en Twitter, pero os lo agradecemos, que es básicamente lo que viene a decir Nico cuando dice con esta voz tan serio, ayúdanos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
Bueno, y vamos a comenzar, si os parece, por el principio. Este acto que tuvo lugar el fin de semana, el sábado en Bayona, tuvo una gran repercusión internacional y queremos hacer unas valoraciones que no sean especialmente asépticas, pero bueno, sí tratar de retratar de la mejor forma posible qué es lo que ocurrió. Porque si vemos la prensa del domingo, las portadas de los periódicos, llama mucho la atención el tratamiento de los periódicos españoles, que más que un retrato exactamente de la noticia tal y como se produjo, son portadas muy valorativas. ETA certifica su derrota, decía el periódico El País el domingo. Burla de ETA en Bayona, solo desvela 8 zulos, decía el ABC. ETA se rinde, decía el periódico El Mundo. ETA, sin justicia no hay fin, decía el periódico La Razón. Y sin embargo La Vanguardia, con un titular más aséptico: ETA entrega su arsenal a las autoridades francesas, que es el acontecimiento, en efecto, que se produjo, que vimos el sábado. El periódico de Cataluña, rendición. Y claro, en esto nos ha llamado mucho la atención los diferentes enfoques, las diferentes valoraciones que se hacen. Es verdad que en España vivimos todavía muy impactados en las retinas por los efectos de un terrorismo devastador que ha estado ejerciendo el terror durante años, y eso tiene consecuencias inevitables también para los periódicos y también para el relato que quieren que se imponga finalmente. Pero debería ser la preocupación de los periódicos establecer o no un relato, porque más allá de que ha habido una propaganda evidente por todas las partes, porque se ha pretendido escenificar una entrega de armas como si de un gran acontecimiento histórico se tratase, una gran cesión por parte de ETA, un gran paso en el camino hacia la paz, se olvidaban quienes trataban de enarbolar eso desde la izquierda abertzale, de que lo han hecho porque la situación para con ETA era difícilmente sostenible ya por la acción policial, por el paso del tiempo. Era la última organización terrorista de Europa. Había muchas razones. Pero lo que es verdad, lo que esto ilustra en todo caso, es que no hay consenso sobre el hecho al que estamos asistiendo. No hay un consenso entre la versión del gobierno, la versión de la izquierda abertzale, por supuesto, de tal. Esto nos lo contaba Guy Heathcote, que es colaborador de la BBC, es uno de los que ha escrito precisamente sobre este asunto, y hablaba con Pilar de la Peña y nos decía: ETA está intentando que su desarme sea comparable al del proceso irlandés, pero sin embargo en España no hay consenso sobre lo que significa, que sí lo hubo precisamente en Irlanda. Así nos lo contaba Guy Heathcote. Entonces, en ese sentido, justo en ese punto hay una falta de acuerdo, creo, ¿no? O sea, no hay consenso con respecto a lo que significa esto realmente. O sea, para el gobierno español es simplemente otro paso hacia la disolución de ETA, algo que tenía que haber pasado hace mucho. Para ETA es algo mucho más importante, un sacrificio grande, y quiere que a cambio haya algún tipo de concesión. Entonces son dos posiciones todavía muy, muy diferentes. Son todavía posiciones muy diferentes, y fuera de ese consenso lo que sí que hemos visto es una gran repercusión internacional. Ya lo hablábamos el viernes, ETA siempre ha pretendido que se internacionalizase el conflicto, pero más allá de las intenciones, es verdad que en este proceso de entrega de armas y en todo el proceso de paz ha estado muy involucrado diferentes organismos internacionales, desde la Cruz Roja hasta gobiernos extranjeros, y eso ha hecho que internacionalmente haya muchos ojos puestos sobre lo que ocurría aquí en España, y un cierto desprecio en España deslegitimando, aunque permitiendo y consintiendo, no evitando ni poniendo palos en las ruedas, porque el Partido Popular presumía mucho de deslegitimar todos los movimientos, pero en realidad han estado permitiendo que se vayan dando todos los pasos y todos los organismos internacionales vayan actuando como mediadores para poner fin finalmente a ETA. Y lo que hemos visto este fin de semana es una gran repercusión también en los medios de comunicación internacionales. Thousands gathered in the city of Bayonne, the heart of French Basque Country, to celebrate the disarmament of ETA. The rally featured speeches by the activist group Peace Artisans, which has acted as a mediator in the disarmament process. The Basque separatist group ETA has begun the process of handing over its remaining weapons. It's given French authorities an inventory and a list of locations where arms can be found. The move effectively ends almost half a century of a deadly armed campaign. Dice la Lola Lona. Dice, no hay consenso porque, entre otras cosas, al Partido Popular le interesa poco que
desaparezca definitivamente ese rum permanente de lo que supone la banda terrorista ETA, ¿no? Isabel Aragón dice en Twitter: parece mentira, tanto que hemos sufrido por el terrorismo de ETA tantos años y qué poca alegría expresada por su fin. Y es verdad, no solamente no hay consenso, tampoco hay hay un intento de patrimonializar el final, y está por ver cómo lo ejecuta el Partido Socialista, ¿no? Pero en todo caso vimos una escenificación muy evidente, Emilio. Yo creo que la alegría o la falta de alegría tiene que ver con el hecho de que el fin de la violencia fue hace tiempo, ¿no? Y eso ya es una cosa que ha experimentado la sociedad. No es lo mismo ese abandono de las armas o esa entrega de las armas, digamos, cerca de su último acto violento, que cuando han transcurrido ya casi 6 años, ¿no? Y en el caso de ETA, por ejemplo, yo creo que también esto ha tenido menos impacto porque si mirásemos al proceso irlandés, dentro del IRA hubo una escisión, ¿no? Con atentados como el de Omagh, que parecía que podía subsistir una facción que siguiera ejerciendo el terrorismo, ¿no? Y eso era una amenaza que a la hora de ponerla en una mesa de negociación pues complicaba bastante las cosas o generaba mucha más presión, ¿no? Y aquí estos 6 años en los que se ha vivido sin atentados, pues yo creo que se ha disuelto un poco toda la presión que durante años hemos estado. No podíamos hablar casi de otra cosa, ¿no? En este país durante muchos años ha abierto portadas, discusiones políticas, y con respecto al Partido Popular, pues es evidente que ha hecho durante años un uso político y partidista no solo de lo que ocurrió en el País Vasco, sino de las víctimas de ETA, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con que es un partido que no tiene una tradición democrática, no ha hecho un esfuerzo histórico por la democracia, y lo que ha ocurrido con ETA le ha servido para construirse un pedigrí democrático, ¿no? Por ejemplo, con un discurso, y lo hemos visto ahora con el tema de Carrero Blanco, como si el hecho de que ETA asesinara a una persona la convirtiera automáticamente en un defensor de la democracia, y podía ser o no podía ser. Es una víctima injusta, pero otra cosa es lo que hacía con su vida, como el caso de Carrero Blanco, que era el presidente de una dictadura que negaba todas esas libertades. Pero ya ha habido ese uso para crearse la frase que ha repetido el PP muchas veces de nosotros los demócratas, ¿no? Porque durante mucho tiempo, pues por ejemplo, un partido fundado por Manuel Fraga era difícil que dijera algo así. Bueno, yo creo que puede ser algo que no está en la agenda de actualidad, pero tanto como para que el telediario de Televisión Española hable antes de Venezuela que del desarme de ETA, es algo de lo que, de hecho, en redes sociales hubo mucha gente indignada con este tema, porque de hecho me remito a las palabras que dieron cuando por fin hablaron de ETA. Dijeron: la banda terrorista ETA, que sigue sin disolverse y que no ha pedido perdón, ha señalado a las autoridades francesas 8 arsenales secretos para escenificar su desarme. Sí que es verdad que luego rectificaron, y en el telediario de la 2 sí que hablaron del desarme de ETA en primera plana. Cette étape de neutralisation d'un arsenal d'armes et d'explosifs est un grand pas, en ce jour incontestablement important. Bueno, pues así se producía el anuncio de desarme, de la localización de esos zulos. Fijaos que hay una diferencia con el proceso del IRA, porque el desarme del IRA se extendió por 7 años. Es verdad que se hizo de forma confidencial en la mayor parte de los casos. Hubo una intención con eso, que no perjudicar, decían, para que las víctimas no se sintieran humilladas, y la entrega de las armas se hizo de forma relativamente silenciosa en los acuerdos con el gobierno. Se entregaron como 1.000 rifles, ametralladores, morteros, 7 misiles tierra-aire, 2 toneladas de explosivo, 2 docenas de vehículos pesados, munición, pero claro, eran conflictos diferentes, dimensiones diferentes y capacidad armamentística muy diferente la del IRA respecto a la que tiene ETA. Hay críticas cruzadas en los periódicos del día siguiente, burlándose del proceso, calificando la entrega de estas armas como de burla, aludiendo a las pocas armas que han sido entregadas en este caso, y en muchos casos se pierde la esperanza, además, de que entre esas armas se puedan encontrar algunas que permitieran buscar las raíces de algunos atentados que no han sido aclarados, ¿no? Pero más allá de eso, fue un gesto sin duda público de una gran notoriedad política, y allí escuchamos, por ejemplo, reacciones desde Gerry Adams, internacionales. The decision by ETA to complete the process of putting its arms beyond use is a very, very historic event
Decía que es un avance histórico este anuncio de la entrega de armas por parte de la banda terrorista ETA, y decía que esto, en todo caso, tenía que abrir un proceso de reflexión sobre los presos de la banda terrorista ETA, que va a ser el siguiente gran debate, ¿no? Bueno, había muchos también reacciones políticas. Aquí mismo estuvimos hablando la semana pasada, ¿os acordáis?, con Eduardo Madina, que calificaba en todo caso, más allá de los matices de los debates, como una buena noticia el desarme. Yo creo que estamos ante una muy buena noticia. Me retrotrae inmediatamente a la tarde y a la noche del 20 de octubre del año 2011, cuando ETA anunció el cese definitivo. Me retrotrae a los años de un proceso de paz que tuvo muchísimas dificultades por todas las partes, pero que afortunadamente salió bien, que puso el final a 50 años de violencia terrorista en Euskadi y en el conjunto de España, y que ha permitido un cambio histórico en el País Vasco que se percibe nada más llegar y nada más pasear un poco por sus ciudades, por sus pueblos, por su paisaje humano, por su paisaje político. Yo creo que hoy estamos a las puertas de lo que creo que es una buena noticia, la entrega de las armas por parte de una organización terrorista cuya luz lleva ya apagada 5 años y que su siguiente paso solo es ese que tú me decías, el anuncio de su disolución como organización, que yo estoy convencido que llegará más pronto que tarde. Bueno, y declaraciones que escuchamos a lo largo del fin de semana al ministro del Interior. ETA está operativamente derrotada, sin futuro y con sus dirigentes en prisión. La única respuesta lógica a esta situación es anunciar su disolución definitiva, pedir perdón a las víctimas y desaparecer. Eso decía mientras también escuchábamos al Lehendakari Urkullu. El desarme de ETA está exento de cualquier épica, pero tiene un significado ético central. Certifica definitivamente que ni una sola de las víctimas provocadas por ETA debió producirse nunca. Escuchamos también a Otegi pidiendo la desmilitarización de Euskadi. Pero a partir de mañana lo que vamos a tratar de poner encima de la mesa es el tema de los presos y las presas, el tema de los refugiados, el tema de la desmilitarización de este país, porque este es un país con una ratio de un policía cada 20 habitantes y es el ratio más importante de Europa. Lo que decimos es que son tiempos de paz y son tiempos en que las fuerzas de seguridad del Estado españolas tienen que empezar a abandonar este país. Y valoraciones políticas incluso de quienes están inmersos en sus primarias. Pedro Sánchez, que se alegraba de este fin de ETA. Pero antes de entrar de lleno en lo que quería contaros hoy, me parece que es importante hoy hacer un alto en el camino y reivindicar más de 35 años de democracia. Porque hoy ETA ha anunciado el desarme definitivo. Y me parece que es importante reivindicar el que la democracia derrotó al terror, el que la unidad de todos los demócratas puso pie en pared y derrotó a ETA. Eso decía Pedro Sánchez ayer. Ciudadanos, decía ETA, lo que tiene que hacer es rendirse, y le quitaba credibilidad a lo que estaba ocurriendo. Que nosotros lo único que decimos es que es un nuevo engaño de una banda terrorista que intenta blanquearse, y lamentamos que haya algunas personas que seguramente engañadas por esta banda terrorista, como ha hecho siempre, porque no olvidemos que ese es siempre el método de trabajo de cualquier banda terrorista, engañar a la gente, pues seguramente engañadas hablan de un proceso de paz como si fuera posible. Y otros como Rafa Mayoral, que de Podemos, celebraban la noticia. Ahora lo que toca es seguir avanzando en los procesos de reconciliación, de reconocimiento de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido a lo largo del tiempo, y que se pueda producir ese proceso de reconciliación de la sociedad vasca, y que avancemos mirando hacia el futuro, poniendo en el centro los derechos de las personas y poniendo en el centro la posibilidad de tener un futuro de esperanza para todos y para todas. Bueno, la noticia, como digo, ocupó buena parte de la prensa este fin de semana, las portadas, con esa lectura que se hacía en los periódicos de Madrid, básicamente pues intentando mantener el relato en torno a la rendición, a las capacidades operativas de la banda terrorista ETA, etcétera, etcétera. Hoy no es la noticia de portada. Sabéis que ayer por la tarde tuvimos conocimiento del fallecimiento de Karma Chacón.
Carme Chacón, la que fuera ministra de Defensa con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A esta hora ya conocéis todos la noticia. Falleció, tenía una cardiopatía que desde hace muchos años arrastraba y congénita, contra la que luchaba. Tenía 46 años. Hoy son muchísimos los medios de comunicación, los periódicos en España, que dedican su portada a esta política española que deja un hijo pequeñito y que supuso todo una revolución para la vida política cuando, siendo la primera ministra de Defensa, ya sabéis, pasó revista a las tropas embarazada. Fue una imagen muy simbólica, portada en buena parte de la prensa internacional. Llegó a ser portada del Washington Post por lo que simbolizaba de evolución, de cambio. Bueno, pues falleció ayer Carme Chacón y nos lo encontramos en la portada del periódico El País. Muere Carme Chacón, una pionera en la acción política, la primera mujer ministra de Defensa. Dice El País, tenía una cardiopatía congénita. Vemos esa misma imagen, muerte súbita de Carme Chacón, la primera ministra de Defensa española. También vemos esa imagen, muere inesperadamente a los 46 años la exministra Carme Chacón. Dice, fue la primera mujer titular de Defensa, optó por liderar el PSOE en 2012, se retiró en el último momento de la carrera electoral porque vio una posible amenaza incluso al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Algún día, yo ya he dado algunos datos sobre aquel tiempo que se vivió, que fue profundamente convulso cuando se presentó a las primarias, pero un día alguien tendría que contar bien qué es lo que ocurrió en aquellas horas. Dice el periódico La Razón, conmoción política por la súbita muerte de Carme Chacón, también con una fotografía de portada. Igualmente en el periódico La Vanguardia, fallece Carme Chacón de un infarto. Ha tenido una enorme repercusión. En fin, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Yo puedo contar algo que me contó ella personalmente. Entonces, cuando se presentó a las primarias en el Partido Socialista, sabéis que se presentaba contra Alfredo Pérez Rubalcaba y se retiró en los últimos metros de la carrera. Y fue una retirada inesperada porque entre lágrimas dijo que por el bien del partido, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tuve la oportunidad en aquellos días de verla en algunas ocasiones y entonces le pedí una explicación, le dije, ¿cómo es posible? Ya has llegado hasta dónde has llegado. Zapatero se había mantenido además en una posición relativamente discreta en un segundo plano, intentando no mediar. Se presentaban Alfredo Pérez Rubalcaba contra ella. Alfredo Pérez Rubalcaba había estado maniobrando para ser el único candidato que se presentase a las primarias y había estado moviendo todos los hilos posibles para que Carme Chacón no se presentase. Y yo no sé si os acordáis, por la mañana había un montón de atención, la prensa estaba muy pendiente de las palabras de Carme Chacón, hizo una visita a un museo militar y a continuación leyó un comunicado y dijo que se había retirado. Y durante la visita siempre se la vio con la cara muy cabizbaja, ¿no? Pero parecía dispuesta a hacer aquella carrera. Bueno, a mí lo que me contó, y esto lo puedo decir porque me lo contó literalmente, es que desde el entorno de Alfredo Pérez Rubalcaba habían amenazado al propio Zapatero diciéndole que si Carme Chacón o él apoyaba a Carme Chacón o Carme Chacón daba el paso para presentarse, le retiraban la confianza como secretario general del partido a Zapatero. Eso suponía de facto que muy probablemente caía como presidente de gobierno, porque os podéis imaginar un presidente de gobierno en los últimos meses de partido, en los últimos meses de su gobierno, con una crisis, con unas polémicas enormes a su alrededor. Imaginaos lo que es que su propio partido, como titular de prensa, para la prensa internacional, su propio partido le hubiera retirado la confianza y le hubiera expulsado de secretario general, ¿no? Y lo que ella defendía, lo que ella sostenía, es que a José Luis Rodríguez Zapatero le habían trasladado que si seguía ella en la carrera, eran capaces de llevarse por delante incluso el gobierno si podían. Y esto me lo contó personalmente Carme Chacón.
lo puedo decir ahora y, en fin, de esta historia puede que sea historia de parte. Desconozco cuál es la... Bueno, que la versión de la otra parte es, bueno, las cosas no son exactamente así, sino que si se abría entonces cada uno jugaría las cartas que tenía que jugar. Pero la historia que ella me contó, literal, fue que si se abría esa carrera, entonces a José Luis Rodríguez Zapatero, al presidente del gobierno, iba a ser la primera persona en recibir el impacto. Era el presidente del gobierno y era un partido diciéndole lo que no podía hacer, ¿no? Y lo digo porque me lo contó personalmente y porque lo anoté entonces. En fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Emilio. Yo recuerdo en esa campaña, ¿no?, entre Rubalcaba y Chacón, precisamente, la presión ejercida por el diario El País, ¿no? Y un montaje que hice yo con dos portadas del periódico. Cuando cada uno presentó su candidatura, ella aparecía sola en una imagen, pues como si estuviera desamparada dentro del partido, ¿no? Y hubiera sido como una candidata solitaria. Y el siguiente domingo la foto de Rubalcaba era entrando en un acto tocado por la militancia, abrazado, ¿no? Y como, bueno, dentro de esos mensajes digamos, no verbales en las fotografías, había una enorme apuesta política, ¿no? Sí, yo recuerdo una portada del periódico El País que venía a decir algo así como: el PSOE elige a Rubalcaba para salvar el partido. No la recuerdo con mucha precisión, el titular, pero lo tengo en una carpeta en la habitación de al lado. Tendría que ir a abrirla y mirarla, ¿no? Pero, en fin, algunos cuando decía, hombre, es un poco fuerte, ¿no?, que se amenace con quitar a un presidente de gobierno. En términos democráticos, yo no sé valorar esto sin que me salga algún exabrupto. Pero me decían, no, hombre, Berlín, esto es política. Esto es política. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, no estás sola. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes. Ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas. Las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Bueno, pues os decía, hoy muy impactados por todo lo que se está moviendo en torno a la disolución, a la desaparición de la banda terrorista ETA, el terrorismo que tantos años ha golpeado la vida pública española, provocando tanto dolor, y con estas imágenes que han tenido mucha repercusión en la prensa internacional, muy valorativa la prensa nacional, sin embargo, a la hora de afrontarlas, y queríamos hablar con alguien a quien tenemos un especial cariño, amigo de este programa, y que tan bien conoce lo que está ocurriendo. Gorka Landaburu, muy buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a todos tus oyentes. ¿Qué tal estás, Gorka? ¿Cómo estás? Pues estamos, ha sido un poco fin de semana duro, ¿no? Como diría que toda la semana
esperando este acontecimiento que tenía que llegar, que algunos dicen que era histórico, yo no lo considero tanto, yo creo histórico en el tema del terrorismo vasco fue hace 5 años y medio cuando ETA ya dijo adiós a las armas, ¿no? Ahí sí que fue una cosa histórica, y bueno, es un acontecimiento un poco complicado, ¿no? Porque la gente sabe que efectivamente ETA iba a entregar su arsenal, las armas que tanto daño y tanto sufrimiento han causado durante décadas, así va a entregar este sábado 8 de abril a través de unos intermediarios que se llaman, como les llamaban, los artesanos de la paz. Eso me hace un poco sonreír, porque los verdaderos artesanos de la paz son la gente que aquí en el País Vasco y también en España han luchado, han protestado silenciosamente muchas veces como gesto por la paz durante años y años para decir no a ETA, que no se sirva del terrorismo, que solo provoca sufrimiento, que no sirve para nada, y es así, no han conseguido absolutamente nada, que es lo que la democracia les dijo hace mucho tiempo, pero en fin, había que entregar estas armas, se hizo estas armas con el consentimiento también del gobierno francés, del gobierno español. Mariano Rajoy ha estado informado siempre sobre este tema, gracias al lehendakari Urkullu, que yo creo que ha sido el verdadero protagonista de todo este asunto. Discretamente lo ha hecho, sin alacaras, no ha estado en Bayona, ha hecho una rueda de prensa, ha trabajado, ha hablado con Mariano Rajoy, ha hablado con el gobierno francés para garantizar que efectivamente ETA iba a entregar sus armas y sus explosivos. Bueno, todo ha ocurrido bien, me parece, Fernando, que es una buena noticia. Ya esta noche las armas se ha disuelto, no todavía, llegará también, ha desaparecido, si queremos decirlo de alguna manera, y se disolverá más pronto que tarde, la última organización terrorista europea. Ahora tenemos otro terrorismo, pero ya era hora que lo hiciera, porque ha llegado tarde, como siempre llega tarde. En esa situación estamos. Sí, sobre esta disonancia en los relatos, nos alertaba también el periodista Guy Heathcote de la BBC, que nos decía que, claro, que en este caso, a diferencia del proceso irlandés, aquí no hay consenso sobre lo que significa, ¿no? ETA intentaba mostrar un relato, el gobierno, por su parte, intentaba mostrar otro, las víctimas tienen un relato diferente de las tres cosas. ¿Se tardará mucho en llegar a un consenso de qué es exactamente ante lo que estamos? Yo creo que no. Relatos, Fernando, va a haber siempre. Cada víctima, cada gente tiene su visión objetiva o subjetiva de lo que ha vivido, de lo que ha pasado, evidentemente. Claro que no coincide el relato de ETA con el relato del gobierno o mismo del Ejecutivo vasco. Pero eso a mí no me importa mucho. Yo quiero que se sepa, que no perdamos la memoria, qué es lo que ha pasado para que no se vuelva a repetir, que nadie impune un arma en nombre de una ideología o un nombre de un partido político y coja las pistolas y coja las bombas. El relato será el que sea, porque ha habido muchas violencias, vamos a reconocerla también, como hemos hecho hace tiempo, pero hay que decirle a la gente que aquí ha habido violencia de ETA, sobre todo de la organización terrorista, la que más daño ha hecho durante el tiempo. También ha habido violencia de los aparatos del Estado y también ha habido torturas, etcétera, en este conflicto, que yo tampoco le llamo conflicto, en una situación terrible de muchas décadas, ¿no? Entonces el problema no es relato, pero los hechos son los que son. ¿Qué va a quedar esto, Fernando? Pues quedará a la historia, ahí están los historiadores, pero para todos nosotros que lo hemos vivido en primera fila, y espero que para nuestros sobrinos, y sobre todo para nuestros nietos. Decir que aquí, en un momento dado, nació un grupo y una organización no separatista, como dicen algunos, sino que se transformó en una organización terrorista que mató, que eran niños, a periodistas, a concejales, a políticos, a empresarios, etcétera, etcétera, por defender una idea. Eso se llama terrorismo. Que puso una bomba en Hipercor, que puso una bomba en mí. Eso está, y la gente que está a su alrededor no lo va a poder desmentir. Eso quedarán. Los hechos quedan, Fernando, y otra cosa es el relato. Que cada uno cuente su historia me parece muy bien. Ahora, tenemos que mirar hacia el frente. Queda camino por recorrer. De un lado ETA se ha desarmado, ETA ha dicho adiós a las armas, esperamos su disolución. Yo espero personalmente, pero quizás nunca la vea, por lo menos una autocrítica, y a partir de ahí también muchos tienen que hacer su deber, empezando también por el gobierno español,
en el tema del acercamiento de presos, porque eso facilitará y afianzará la paz, que es lo que queremos hacer. Mirar de frente, como siempre te lo he dicho, Fernando, sin olvidar, con un gran retrovisor, que es la memoria, pero tenemos que vivir de frente porque hay que seguir viviendo. Hablas ahora de los presos. ¿Cómo tiene que ser ahora el desarrollo del proceso? ¿Qué tendría que suceder? Bueno, primero tendría que suceder de que los presos aceptaran definitivamente su vida individual, de poder reinsertarse. Todo preso, aunque sea terrorista, tiene derecho a reinsertarse, ¿no? Pero lo que ya no es admisible a esta altura es que un preso esté a 1.000 kilómetros del País Vasco, en Sevilla, o esté efectivamente en las Islas Baleares o en Canarias, aunque la mayoría volvieron, estén en todas las cárceles lejos de su domicilio oficial, están en la cárcel. Yo siempre digo, una celda en Sevilla y una celda en Vitoria, en Bilbao, tiene los mismos barrotes. Entonces yo creo que tendría que haber una flexibilización efectivamente de la política penitenciaria. No es contrapartida, no es favorecer a los presos, eso está en la ley y se puede hacer. Y Mariano Rajoy lo tiene que hacer y lo tenía que haber hecho hace 5 años, acercar a los presos que están enfermos, acercar a los que tienen las 3/4 partes que ya han cumplido su pena. Y yo creo que habría que hacerlo, eso permitiría afianzar, vuelvo a decir, la paz y permitiría avanzar en este proceso. ¿Qué tienen que hacer los presos? Pues pedir, como hicieron los de la Vía Nanclares, efectivamente, de que puedan acogerse a estas medidas. Y yo recuerdo, Fernando, que hace 25 años, cuando hubo una tregua que no era el adiós a las armas de ETA, una tregua que fue luego una tregua trampa de ETA, en 1998, José María Aznar, presidente del gobierno entonces, acercó a cárceles del País Vasco y cerca del País Vasco a más de 300 presos. Hoy, 5 años o 7 años después de que ETA no mata, y 5 años después de su comunicado, 5 años y medio después del comunicado de adiós a las armas, no se ha acercado Mariano Rajoy, no ha acercado ni un preso. Yo creo que hay que tener visión política. Y sabe quién va a jugar un papel fundamental en todo este tema de avance hacia el afianzamiento de la paz, es el señor Íñigo Urkullu, el Lehendakari Íñigo Urkullu, que él ha tenido un papel relevante en la entrega de las armas antes de ayer en Bayona. ¿Crees que pasará entonces, que el gobierno terminará acercando presos y dando algún paso? Bueno, yo creo que sí, yo creo que lo vamos a ver más pronto que tarde y quizás este mismo verano, porque ya lo han hablado más o menos entre el Lehendakari y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Se hará, hay 300 y pico presos de la organización terrorista que no es que ya vayan a salir a la calle, van a cumplir su pena. Pero yo creo que tienen que cumplir cerca de su domicilio oficial que tienen aquí. Poco a poco se irá haciendo las cosas. Iremos desatascando este problema y yo creo, y vuelvo a repetir, que eso dependerá efectivamente del gobierno y del Ejecutivo español y que habrá una consonancia con el Ejecutivo vasco para ir avanzando en este tema. No es pedir mucho, es simplemente los que me atentaron contra mí están en la cárcel. Bueno, porque merecen estar en la cárcel porque la justicia se ha pronunciado y han cometido delitos terribles. No los que intentaron atentar conmigo, sino con todos los demás. Pero sí hay posibilidad de intentar ver con visión de futuro qué es lo que se puede hacer para afianzar la paz. Porque al fin y al cabo, Fernando, lo más importante es que todo lo que ha pasado, todas estas décadas macabras y terribles que ha vivido no solamente el País Vasco, también España ha sufrido del terrorismo de ETA, lo que tenemos que hacer es que no se vuelva a repetir. Y eso ya es responsabilidad de todos, empezando por los medios de comunicación, evidentemente esa que tiene que disolverse y hacer autocrítica, y en general toda la democracia. Hemos ganado a ETA, los demócratas hemos ganado a ETA. Ahora los demócratas también sabremos ser generosos con ellos si aceptan las vías de la democracia. ¿Tú tuviste contacto después con los terroristas que atentaron contra ti? Yo tuve contacto efectivamente con los de la Vía Nanclares, los que ya se habían arrepentido, los que habían hecho autocrítica, los que habían pedido perdón de cierta manera, que algunos están en la calle y otros están saliendo poco a poco. No eran muchos, pero eran gente que yo
reconozco con cierto coraje de arrepentirse y de tal. Y estuve con ellos hace 4 años en la cárcel de Nanclares de la Oca, y al final de hablar, bueno, porque querían estar conmigo, yo no tengo miedo de hablar con nadie, además soy periodista y tengo un morbo especial en esto. Hablamos al calzón quizá de la inutilidad de la violencia, de cómo habían llegado aquí, de por qué estaba Urrósolo, que era la voz cantante y todo eso, y al final de la entrevista, 2 horas después, con el director de la cárcel delante, 2 se levantaron y me dijeron: mira, Gorka, nosotros éramos del comando que se mandó el paquete bomba a tu domicilio el 15 de junio del 2001, y a San Isidro, por cierto, pero no participamos directamente en la acción y te pedimos perdón. Pues yo me quedé un poquitín cortado, efectivamente, y le dije, bueno, pues mira, yo si verdaderamente veo que lo estáis haciendo, os habéis arrepentido, la organización y todos os has expulsado como traidores, habéis reconocido el daño causado y que estáis dispuestos a reinsertaros, yo desde fuera intentaré ayudaros efectivamente para esa reinserción. Bueno, pues eso es lo que pasó, Fernando, y fue un momento un poco surrealista porque yo fui a una cárcel de Vitoria a ver a 7 ex-etarras en un coche que me llevaban y acompañado de 2 escoltas, ¿no? Y estas 2 áreas. Bueno, pues son las historias que hemos vivido, que hemos pasado, ¿eh? Ahora yo suelo decir, hay que pasar página, pero leerla bien. Tenemos que conducir un coche, cuando se conduce se mira de frente, Fernando, porque la vida sigue, es como conducir ese coche con las 2 manos al volante. Ahora, si no tenemos un buen retrovisor, jamás conduciremos debidamente. ¿Y el futuro del independentismo en Euskadi? Porque siempre ha existido el temor en una parte del Partido Popular en que, desaparecida la banda terrorista ETA, se intensificasen los anhelos independentistas en una buena parte de la ciudadanía vasca. ¿En qué situación crees que está ahora? Porque no tenemos mucha percepción. Vemos lo que está ocurriendo en Cataluña, pero sin embargo sobre el País Vasco hay una nebulosa frente a nosotros. Sí, por eso es importante que desaparezca todo vestigio de la violencia, ¿no? Herri Batasuna, que hoy se llama Sortu, y OH Bildu, que es la coalición que se presenta a las elecciones, claro que tiene unas intenciones claras de seguir, por ejemplo, la vía catalana, ¿no? Antes, durante años hemos hablado, Fernando, y tú te acordarás perfectamente, todos los boletines, muchas veces, todos los días preocupados, mirando debajo del coche, fuera, los atentados, etc. Abríamos todos los informativos y todas las crónicas con ETA, ¿no? Y ahora, bueno, la tensión política se ha desplazado a Cataluña, menos mal, pero sin violencia, que cada uno haga lo que tenga que hacer. No hay que tener miedo a la democracia. En democracia, yo lo que digo a la gente que ha apoyado ETA aquí, efectivamente, que ahora empiezan a saludarte, por lo menos a mirarte de otra manera. De hecho, en democracia todo se puede defender, con pistolas, con bombas y con chantaje y extorsión, es inadmisible. Entonces, en el País Vasco, que la pregunta tú que me haces, no está como Cataluña, porque primero gobierna el Partido Nacionalista Vasco con los socialistas actualmente, y la actitud que ha tomado el Partido Nacionalista Vasco no quiere, como ellos llaman, y lo dice el propio Partido Nacionalista Vasco, no quieren deriva a la catalana. Ellos quieren avanzar en el autogobierno, quieren efectivamente reformar, si es posible, el Estatuto Vasco, pero no están de acuerdo actualmente sobre un referéndum porque dicen que esto dividiría a la sociedad vasca. El PNV es el partido más listo y inteligente que yo he conocido, que siempre suelo decir que se presentan a las elecciones como partido de la oposición y siempre ganan. Es un partido moderado, con Urkullu a la cabeza y Andoni Ortuzar, que es su presidente, están llevando las riendas, bueno, pues del consenso, del acuerdo, del pacto, del diálogo, que es lo que tenía que haber hecho también el gobierno español en Cataluña, que no se ha hecho, y así estamos en la situación que estamos. No, aquí no hay problemas ahora, intentarán la vía independentista, la izquierda radical avanzable, que como he dicho el llamado SOPTU, a Ronaldo Seguí a la cabeza, dirán que a ver si vamos hacia la vía Cataluña. Yo creo que está mucho más lejos. Aquí, a pesar del terrorismo y de la violencia que hemos vivido, digamos que tenemos un partido moderado, más santo y con objetivos bastante claros. Veremos ahora
qué es lo que consiguen al apoyar los presupuestos del Partido Popular de Madrid. El PNV sabe negociar y ha negociado con todos. Pues Gorka Landaburu. Gorka, te agradezco muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. A vosotros. Y aquí ya por fin, hace tiempo ya vivimos en paz. Después, yo me decía, ayer comentaba otro periodista francés, y esto del terrorismo, ¿cuánto tiempo ha durado? No, la violencia ha durado aquí en España, y sobre todo en el País Vasco, desde el 36 al 39, guerra civil, después primera dictadura de la de Franco, que ha durado 40 años, y después hemos tenido otra dictadura, la de ETA, que ha durado 40 años. Por fin podemos vivir en paz y en libertad. Un abrazo. Abrazo, Fernando. Gracias a vosotros. I walk through the night and it's snowing. I stumble my whole way downtown. Subdued light behind every window. Pues ya sabéis que estamos utilizando un hashtag almohadilla la cafetera ETA desarmada. Almohadilla la cafetera ETA desarmada. Got enough to put himself to sleep. It's closing time. Bueno, pues es una noticia, ya lo hablamos el viernes, ¿no? Al final tenemos la sensación, esa frase tan repetida aquí en el programa que acuñó Iñaki Gabilondo, ¿no? Que con frecuencia vivimos acontecimientos históricos entre bostezos y permitimos que los bostezos tapen la verdadera dimensión de lo que está ocurriendo. Y vimos un acto que, más allá de la forma en la que pretendan presentarlo, tanto desde el entorno de ETA como incluso de desacreditarlo desde el gobierno, pero hay una significativa página en la historia que comenzó a abrirse aquel libro cuando ETA anunció el fin de la violencia, ahora que empieza a efectuar la entrega de su arsenal y que culminará seguramente con su disolución, si es que se produce de una forma explícita, porque está por ver, ¿no? Hay muchos expertos que creen que irá simplemente desapareciendo, como pasó con los Grapo, o como que se irá diluyendo, pero sin una declaración formal de disolución y desaparición final, ¿no? Y en esto va a tener que ver mucho también la actitud de los presos, de algunos de los presos. Hay presos que están más por la vía Nanclares, otros que están por una cierta aproximación, otros por pasar página y otros que siguen en las posiciones más duras y más fuertes, ¿no? Pero bueno, cómo actúe la mayoría de ellos, pues determinará cuál es el futuro y sobre todo si se resuelve más pronto o más tarde, ¿no? Porque aquí con lo que estamos jugando básicamente es con los tiempos. Bueno, Emilio. Ahora vamos a ver una pelea de narrativas, que eso es lo que ocurre después de un conflicto como este, ¿no? Vemos cómo Otegui está tratando de llevar el marco de la cuestión hacia la desmilitarización del País Vasco, ¿no? Con ese ratio que dice que hay de policía por población, o como habla de refugiados, que había gente en Twitter con el hashtag hablando de que mezcla los refugiados. Me imagino que se refiere él a gente que se ha ido del País Vasco a Francia o a otros países, ¿no? Por esa presión policial, precisamente, y así usa ese lenguaje. Y es una forma, además, de hacer una especie de elipsis, ¿no? Porque la conversación podría ser ahora, bueno, un repaso sosegado de lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Y que eso debería llevar, como ha dicho Gorka Landaburu, a una autocrítica que él dice que quizá nunca va a haber, ¿no? Pero ese es un proceso de reflexión que hace falta y vemos que aquí cada uno está tirando para que la conversación acerca de, digamos, de lo que va a ocurrir al día después vaya a su terreno partidista, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que es importante es que haya lugares de cesión, ¿no? Donde haya realmente una conversación y no sean 4 o 5 monólogos, cada uno mirando hacia un lugar y no haciendo la reflexión que es necesaria después de todo eso que ha ocurrido, ¿no? Como decía Gorka, yo nací en un pueblo muy cercano a la provincia de Guipúzcoa, en Navarra, donde mi infancia fue en un lugar que era como si, hablo de los años 60, como si estuviera ocupado, ¿no? Yo recuerdo a mi madre
cuando venía la mujer de un guardia civil a la cola de la compra, nos echábamos a un lado, literalmente. ¿No? Eso quiero decir, ese es el marco donde ha ocurrido esa situación, pero evidentemente no tiene nada que ver el presente ni lo que ocurrió después de la muerte de Franco, y esa es yo creo, la reflexión que ahora tiene que hacer la sociedad y que se convierta en una conversación, porque si no, al final no se va a llegar a construir realmente un espacio común, por decirlo así, ¿no? Más allá de cada uno preserve sus identidades y su subjetividad. Y luego la reconciliación es muy difícil, porque, claro, hay pueblos en los que víctimas y terroristas conviven en el mismo entorno por muchos años, incluso la presión, porque la presión de los diferentes grupos, la gente joven, esto mismo que hemos visto como exponente en Alsasua, que hay una presión contenida, sostenida, que luego se utiliza, hemos visto cómo se ha patrimonializado desde Madrid, pero más allá de la mirada que han intentado aportar desde aquí, desde Madrid, digamos que en los propios pueblos existe esa tensión que se percibe en el ambiente, más allá de que la violencia se haya superado o no se haya superado, ¿no? Bueno, es un proceso parecido al de la transición, no es muy diferente. Bueno, yo recuerdo una vez, yo iba en coche yendo a una tertulia de Radio Nacional, recuerdo hace años, y había salido un preso de ETA que iba a vivir a 800 metros de su víctima, ¿no? Y entonces todos los tertulianos hablaban con un escándalo, ¿no? Diciendo, me acuerdo hasta que yo me paré para apuntar alguna frase en la que decían, es lo más sagrado, ¿no? Y yo digo, bueno, yo lo miré con bastante más naturalidad, es la historia de este país, ¿no? En cuántos pueblos han estado viviendo los asesinos, gobernando a los asesinados, incluso apropiándose de sus bienes en muchos casos, incluso luego se han mezclado sus familias, quiero decir que eso así, forma parte de la historia no solo de lo que haya ocurrido en el País Vasco, sino una larga historia de un país que ha tenido muchas violencias, ¿no? Como decía Gorka, durante décadas llevamos viviendo eso, y esa convivencia se ha dado. La palabra reconciliación en los organismos que se dedican a la justicia transicional cada vez está más devaluada, por decirlo así, ¿no? Porque es una palabra que suena como muy bonita, ¿no? Reconciliación. Pero luego lo que hay dentro, pues a veces está vacío, ¿no? Y reconciliarse es conciliarse dos veces, ¿no? Entonces vamos a ver si empezamos por una conciliación, ¿no? Que es el respeto a los demás, el reconocimiento de los errores, ¿no? Y sobre todo eso tiene que ver con la actitud de los verdugos hacia las víctimas, ¿no? Cosa que no ha ocurrido con las del franquismo, ¿no? Porque aquí nadie ha heredado la dictadura, nadie es responsable de lo que pasó aquí durante 40 años, ¿no? Y eso forma parte de cierta actitud de los sectores de la derecha que tratan de negar incluso la existencia de víctimas, ¿no? Porque es la forma de negar la existencia de verdugos. Yo recuerdo Mariano Rajoy en Salvados diciendo que no sabía si en España había desaparecidos del franquismo, ¿no? Que bueno, que era como una cosa que se decía. Entonces yo creo que ahí es donde Otegi está saltando varios pasos hacia adelante, ¿no? Pero ahí tiene que darse un proceso de reflexión y reconocimiento, no de casos como el de Gorka o el de algunas otras víctimas que han tenido encuentros, ¿no? con gente arrepentida, sino tiene que haber un gesto más colectivo, ¿no? Por parte de gente que incluso o ha callado o ha aplaudido cosas como lo que ocurrió en Hipercor, quiero decir, cosas tan graves y que no puede querer mirar hacia adelante como si eso no hubiera ocurrido, ¿no? Porque ya sabemos, cuando uno mira hacia adelante y sobrepasa o deja a un lado o barre debajo de la alfombra cosas tremendas y traumáticas como esas, pues las acaba arrastrando. Sí, porque es conveniente que haya capacidad para superar el pasado, pero para eso tiene que haber justicia, porque sin justicia no hay reparación, ¿no? Lo que no puede haber es un velo, como si, desde luego, tiene que haber alegría porque el proceso se produzca y se produzca lo más rápido y lo más sostenido posible, el proceso de desaparición de ETA. Pero para que haya reconciliación, verdadera reconciliación, para eso tiene que haber reparación y para eso tiene que haber justicia. Es decir, aquellas personas que han cometido delitos, que en muchos casos son sangrientos, dolorosísimos,
tienen que cumplir con la justicia, ¿no? Porque es la única forma, esa es la gran diferencia frente a lo que ocurrió con el franquismo, porque hay gente que intenta establecer paralelismos diciendo, bueno, pero esa reconciliación de la que vosotros en Euskadi está todo el mundo muy alegre, pero mientras que con el franquismo pedís justicia y en Euskadi, no. Dice Andreu Romaní, dice, igual que se pide cuenta a aquellos que participaron en actos violentos durante el franquismo, fascistas que participaron del bando nacional por años de dictadura, dice, de la misma manera hay que pedir justicia, porque solamente una sociedad puede construir la democracia, una democracia sana, si está basada en la justicia. Eso no significa que haya que eludir la reconciliación, lo digo yo, después de haber escrito Héroes de los dos bandos, que se trataba precisamente de miradas contrapuestas, de cómo se aproximaban y de cómo se encontraban. Pero para eso tiene que haber justicia previa, ¿no? Si no hay justicia no se puede construir ninguna democracia sana. Estás escuchando La Cafetera. Estás escuchando La Cafetera. 627-002-002. 627-002-002. Me gustaría comentar la foto que tanto se criticó desde Madrid el otro día, el viernes creo que fue, la foto con Otegi y todos los partidos de Euskadi y de Navarra, menos UPN, Partido Popular Navarro, Partido Popular Vasco y Partido Socialista Navarro. Todos los demás partidos en las instituciones y sindicatos estuvieron presentes para apoyar el desarme. Me parece impresentable que que el Partido Popular haya tenido esta posición y encima sea el único partido que no reconozca a las víctimas que ha tenido el Estado. Me parece que se queda al margen de la sociedad, como bien dijo el otro día Arnaldo. Sí, porque ese es otro capítulo también que merece ser reseñado, ¿no? Y ante el que tampoco hay que poner un velo como si no hubiera existido, y el reconocimiento a las víctimas del propio Estado, ¿no? Y a la forma en la que el Estado, en circunstancias perfectamente conocidas y denunciadas por instancias internacionales, organismos internacionales, ha quebrado cualquier garantía de defensa de los derechos individuales, que ha sucedido en ocasiones, ¿no? O hablar de la tortura, o hablar de una serie de cosas que son temas totalmente proscritos en los medios de comunicación, pero que están ahí y forman parte de esa realidad también, ¿no? Yo acabo de estar hace unos días en San Sebastián, ¿no? Y cuando voy de vez en cuando por ahí, pero cuando leo Inchaurrondo en un cartel de la carretera, ¿no? Es una cosa que estremece, ¿no? Porque realmente allí se produjeron agujeros negros donde la gente fue despiadadamente torturada, ¿no? Para generar miedo, para sacar información, para utilizar metodologías que eran de una dictadura y que realmente han permanecido en años de democracia, ¿no? Y bueno, pues a la hora de que hay que mirar a todo eso que ha ocurrido, incluso en la transición hubo montones de muertos, yo recuerdo, en controles policiales. Pero vamos, era una cosa, uno mira las portadas de los periódicos y era relativamente habitual, alguien que o no parase o tardara un poco en parar y al final, pues bueno, se pasaba unos metros de un control y directamente nadie preguntaba, ¿no? Sino que se disparaba. Todas esas cosas hay que ponerlas sobre la mesa, ¿no? El informe de la tortura, en el que la alcaldesa de Mariames tuvo un papel bastante importante, ¿no? Cuando formó parte de una comisión que hizo un informe y de todo lo que ha ocurrido en el País Vasco en las últimas décadas, ¿no? Pero por supuesto, a la hora de hablar hay que hablar de todo, ¿no? Porque si estamos ocultando eso, ¿no? Estamos contribuyendo realmente a que este proceso no sea un proceso sólido, sino vamos a hacer lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y esa es en parte la actitud evitativa, vamos a decir así, del Partido Popular, porque de estas cosas nunca ha hablado. Incluso yo recuerdo cómo la Asociación contra la Tortura Española, por poner en Internet noticias de policías condenados por torturas,
tuvo una grave denuncia de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Cuando eran sentencias públicas. Quiero decir, que habían ocurrido... O sea, no solo se ha torturado, sino que se ha perseguido a denunciantes contra la tortura, ¿no? Porque es como una cosa que aquí en España no ocurre. Entonces, todo eso el PP debe dejar de mirar a otro lado, porque realmente es el que ahora tiene la sartén más grande, o el mango más grande de una sartén, y tiene que poner eso encima de la mesa. En cambio, lo que está haciendo realmente es hacer partidismo. O sea, lo que ha hecho estos días, lo que ha hecho Televisión Española, lo que lleva haciendo muchos años es exclusivamente partidismo. Yo creo que también porque vamos a ver a qué escenario nos lleva esto si tenemos dos comunidades autónomas como sería el País Vasco y Cataluña reclamando un referéndum, ¿no?, de independencia, que en algún momento eso puede llegar, ¿no? Bueno, todavía tienen unas cuantas cosas que resolver, porque con esta situación eso no es reclamable, digamos, ¿no? Hay unas cosas prioritarias, pero también hay una forma como de querer retrasar, de no querer llegar a ese momento, ¿no? Porque el día que si se suma algún día el País Vasco a esta reclamación de un referéndum, bueno, pues la cosa va a tomar más peso, ¿no? Porque ya es otra parte de la población. Son dos comunidades autónomas económicamente muy potentes, como suele ser. Quiero decir que estos independentismos, igual que nacen en Baviera, son muchas veces zonas muy económicamente desarrolladas, pero eso va a debilitar esta postura centralista, ¿no? De que esto es ilegal, no queremos referéndum, pero lo que va a hacer también, si no se trata, es complicar las cosas, ¿no? Y vamos a tener de nuevo una complicación ahí. Mary. Lo que me sorprende del Partido Popular, y de hecho he visto muchos mensajes en este fin de semana en la red sobre esto, es, digamos, la incoherencia y las diferencias que hay del Partido Popular dentro de España y hacia fuera de España, ¿no? Hablaban del proceso de paz con las FARC en Colombia, hablaban del proceso de paz en Irlanda, que también el Partido Popular en Europa había votado a favor de ese proceso de paz, y la gente se indignaba bastante porque entonces esa falta de coherencia podía implicar que efectivamente el Partido Popular, como dice Emilio, pudiera caer en el partidismo y en el electoralismo sin tener en cuenta un proceso de paz que vendría muy bien en este país y que mucha gente lo está pidiendo. Entonces, pensaríamos que el Partido Popular se preocupa más por lo electoral que por un proceso de paz. Bueno, la cafetera 627-002-002. Buenos días, Resistencia. Con respecto al proceso de paz de la extinción de ETA, pues pasa lo mismo que con el franquismo. Hacer como que no tienes una herida no la va a curar. Para curar una herida hay que abrirla, hay que desinfectar, y eso nos va a doler y nos va a escocer, y vamos a necesitar ayuda para después coser y que cicatrice finalmente. No se puede obviar todo el dolor, pero tampoco se puede obviar que se tiene la responsabilidad de acercarse desde los dos lados. No se pueden pedir avances solo en el lado contrario. Escuchas la cafetera. Agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces, bueno, ya sabéis que hay una agenda, que es la agenda setting, que marcan los grandes medios de comunicación, que no solamente se transmite a través de las portadas de los periódicos impresos, sino también a través del ruido, las tertulias, y después pasamos al sosiego, a la calma, donde los oyentes del programa reflexionan, donde envían las noticias a través de ese hashtag #la cafetera ETA desarmada, #la cafetera ETA desarmada, y a través de ese hashtag pues nos enviáis noticias que queréis que recojamos y sobre las que queréis que pongamos atención, María. Sí, de hecho, empezamos con una imagen que se ha hecho viral en Internet y que muchos de vosotros nos habéis hecho llegar. Lo publicaba también, nos lo hacía llegar Ibai Arvide, y es la imagen de una mujer, Safiya Khan, sonriéndole desafiante a miembros de la organización xenófoba de extrema derecha británica, English Defence League,
Y es que las fotos fueron tomadas cuando fue a defender a una amiga con hijab que estaba rodeada por varios miembros de esta organización racista. Ella misma ha declarado que fue a defenderla porque la policía lo estaba viendo y no estaba haciendo nada. Esta noticia ha pasado del Birmingham Mail al The Guardian y la BBC. Y seguimos con una información que, de hecho, seguro que Emilio quiere comentar. Seguro. Nos lo ha enviado Juan P. Torreglosa y Alicia Marea, y es que el Gobierno reconoce que la Fundación Franco tiene documentos secretos y pide no mostrarlos. Así lo ha hecho saber en una respuesta parlamentaria al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y es que el Gobierno ha reconocido que la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a ser un organismo privado, dispone de documentos clasificados como secretos y ha pedido que se retiren de consulta pública y que se traslade a la Administración la oportuna información sobre los mismos para poder protegerlos convenientemente y que no se divulguen. Bueno, es una cosa muy curiosa, ¿no? La Administración, alguien le roba o le expolia documentación, ¿no? Y la actitud del Gobierno es que no la enseñe, en vez de tomar todas las medidas legales para recuperar algo que pertenece al Estado, ¿no? Entonces, ha pasado con muchos documentos que tienen que ver con las zonas más oscuras a veces de la dictadura. Por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores pues faltan 40 metros de legajos de la relación que tuvo precisamente el Estado franquista con el nazismo, ¿no? Y que siempre se ha sospechado que quizá el cuñado de Franco lo sacó de allí, ¿no? Para borrar pruebas después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que es para mí muy triste es que los fondos documentales de un país, que deben ser algo, bueno, no voy a decir, iba a decir casi sagrado, pero algo fundamental del patrimonio de una sociedad, ¿no? Que España es el único país del núcleo de la Unión Europea que no tiene una verdadera ley de archivos, ¿no? Que a estas cosas tenemos que aplicarle una ley de patrimonio genérica, pero lo que es incomprensible es que el Estado no tome las medidas, ¿no? Si el Estado le han robado una documentación, pues el Estado tiene herramientas para recuperarla, ¿no? Y no simplemente para decir, oye, no la enseñes. Pero forma parte de la connivencia, ¿no? O de la amabilidad que mantiene este Estado con la existencia de una fundación que entre sus objetivos tiene enaltecer a alguien que ha sido contrario a los derechos humanos, ¿no? Entonces, es algo que no debería existir ningún tipo de fundación que en sus objetivos y métodos de trabajo esté la discriminación o la exaltación de violaciones de derechos humanos, ¿no? Más cosas, Mary. Bueno, y sobre todo también que recibe subvención del Estado, ¿no? Pero bueno, pasamos a otra información que tuvo también mucha repercusión en la red, aunque no aparezca en algunos sitios. Santiago Delgado, Berca y Pat Garrido nos envían la información de que las 40 denuncias a los evasores de la segunda lista Falciani están prescritas por solo un día. El Confidencial habla de esta información y asegura que la Audiencia de Madrid archiva el primer caso porque las diligencias judiciales se abrieron el 1 de julio de 2013, un día después de que prescribiera el delito fiscal del año 2007. Cuando la Audiencia Nacional abrió las diligencias habían pasado 5 años y un día del delito fiscal, y el plazo de prescripción es de 5 años. Y fuentes jurídicas admiten que será muy difícil para la Fiscalía y la Abogacía levantar el resto de casos sobre esto mismo, ¿no? Además, Algo Callejero nos recuerda y nos lleva a Barcelona y nos habla de que el CIE de Barcelona acumula el 92% de las agresiones a internos registradas en todo el Estado. 267 de las 290 agresiones sufridas por los internos en los centros de internamiento de extranjeros, llamados CIE, de todo el Estado, tuvieron lugar en el de Barcelona, según datos del Gobierno. El Estado, además, ha gastado como mínimo 642.861 euros en los últimos 6 años en el CIE de la zona franca. Se calcula que el gasto podría ser mayor, ya que entre los años 2010 y 2014 el gasto de luz estaba centralizado en Madrid. Y nos vamos a un informe de Oxfam Intermón que nos envía a Letra Escarlata. Es un informe que ha denunciado abusos policiales a refugiados y migrantes en las fronteras europeas. El informe reúne 140 entrevistas de personas en busca de seguridad y protección y evidencia lo que consideran un terrible patrón de brutalidad. Se incluyen testimonios de víctimas de estos abusos en Serbia, Hungría, Croacia, Bulgaria y la antigua República Yugoslava de Macedonia. El informe evidencia que las autoridades están expulsando a las personas de un país a otro del sistema legal sin que sus casos se evalúen de forma individual, sin poder acceder a asesoramiento legal o intérpretes y sin posibilidad de apelación, lo que consideran que no es solo ilegal, sino también inmoral.
Y terminamos con una información que nos lleva enviando toda esta semana Elena Suitoxitol, que nos devuelve a España, y es que Marea Granate ha desmontado las cifras de retorno del Gobierno. La ministra Fátima Báñez dijo en el Congreso que 190.000 personas que emigraron en la crisis han vuelto porque en España se crean oportunidades. Sin embargo, Marea Granate señala que esa es la cifra de los que regresaron entre 2011 y 2015, pero no incluye a los que emigraron en el mismo periodo. Y desde Marea Granate piden que haya unos planes de retorno que no sean ni clasistas ni elitistas. Bueno, pues nos vamos a marchar así. Muchísimas gracias en este día en el que comienza para mucha gente la Semana Santa, las vacaciones, estas... Sí, bueno, igual comenzó ya el viernes, ¿no? Pero... ¿En tu caso? En mi caso, no. En mi caso estoy aquí sentado. Ahí. Pero veremos a ver, luego ya a ver si jueves o viernes... No sé, de momento hasta el miércoles tenemos programa. Y luego, pues el destino irá eligiendo los caminos. Somos gente de incertidumbres, gente que miramos hacia el futuro sin saber muy bien qué es lo que traerá mañana la marea. Algunos pasos, ¿no? ¿Podías retransmitir tú algún paso? De Semana Santa, sí. Sí, estoy yo. Paso de Semana Santa nosotros. ¿No? ¿Y a quién sacamos? Yo me llamo María. El Cristo de la Resistencia. El Cristo de la Resistencia, el Cristo cafetero. De la Resistencia. El otro día cafetero, la saeta cafetera. Pues igual hay alguna saeta cafetera, vaya usted a saber. El otro día le pregunté a Gonzalo Boyé, el abogado, por Twitter, si existía un delito contra el sentimiento laico, ¿no? Porque igual a mí hay exaltaciones de estas de la Semana Santa que en mi sentimiento ateo laico me pueden doler, ¿no? Y no está regulado. Me da que no lo han regulado todavía. Bueno, disfrutéis como disfrutéis la Semana Santa, gocéis con lo que gocéis, allá, en fin, hacedlo de la forma más viva posible, que os lleve a guardar un buen recuerdo de del paso por esta vida que es importante. No, lo digo, oye, a mí me encanta la gente que vive las cosas con pasión, las cosas que sean, ¿no? Hay gente que vive la religión con una enorme pasión, hay gente que vive la naturaleza con una enorme pasión, la vida, el sexo, lo que sea, que os haga disfrutar, disfrutadlo con pasión y con la mirada bien, con los ojos bien abiertos y dejando que no paséis como si fuerais patatas por la vida, vaya. No, que es verdad, hombre, que es que no hay cosa más horrorosa que alguien gris sentado ahí diciendo, sí, un poquito de vidilla, Lo importante en días como estos es tener capacidad de resurrección, ¿no? Porque cuando uno se tropieza tiene que saber. Eso sí, hay que recordar que de la hoguera y de las cenizas es de donde surgen después las energías. Que se lo digan a Lady Dragón, de Juego de Tronos, ¿sabes? A Khaleesi. Bueno, nos vamos. Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda. Luc Val, su perfume. Muchas gracias a todos por vuestra compañía. Muchísimas gracias a los mecenas por hacer posible este programa. Muchas gracias a quienes os habéis incorporado precisamente este fin de semana, en los últimos días. Además, no lo leí el viernes y ha habido algunas incorporaciones. Ricardo, Cecilia, Santiago, Juan Andrés, Javier y José, que se han sumado como mecenas al programa y nos ayudan a que este proyecto sea una realidad y se pueda ir consolidando poquito a poco. Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda. Nos escuchamos mañana. Si estás conectado, eres la Resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. Adiós a todos. Hasta mañana.